Tenemos en línea a Maximiliano Ferraro, que es el presidente del bloque de la coalición cívica de Elisa Carrió, para que nos cuente su No es tan posición, así como parece. sus críticas a lo que él llama el relato oficial del gobierno de Milei. Buenos días, Maxi, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Hola? Hola, hola. Bueno, No, eh, parece que no. parece que tenemos un problema Se técnico. escuchaba algo de fondo. Ahora, A ver. ahora, hola Maxi, buenos días. ¿Estás Hola, ahí? buen día. Ah, ¿cómo te Sí, va? Acá Daniel bien. Santoro y José Luis Brea te saludan. Muy buenos días, Maxi. Muy buenos días, Daniel, y un gusto estar hablando con ustedes. ¿Cómo les va? Buen Bien, día, buen día. el gusto es nuestro. No, te había preguntado por esto de que las reformas a la ley de glaciares se votaron con 137 votos, una posición bastante contundente, pero que ustedes de la coalición cívica hablan de un falso relato oficial en cuanto a que dicen que ya había crecido los niveles de exportación de minerales de la Argentina en contra de lo que dice el gobierno y lo que dice la Cámara que asocia a las empresas mineras, ¿no? ¿Cómo es esa posición de ustedes, Maxi? Mira, primero decirte, Daniel, que por supuesto nosotros rechazamos esta ley totalmente inconstitucional y regresiva, sosteniendo una posición histórica que, como bien sabés, sostuvo Lilita, Fernanda Reyes, cuando se sancionó. Ujú. Pero en esto que me preguntabas particularmente, a ver, la ley de glaciares que tuvo vigencia hasta hace 48 horas no es una ley que atentó contra el desarrollo, sino que permitió el desarrollo de la actividad minera. Y te lo pongo en datos muy concretos, ¿no? Las exportaciones eh, en minería fueron de 12.000 millones de dólares sin ley de glaciares en el periodo 2001-2009 y de 45.000 millones en un periodo mismo de año 2015 y 2025 con ley de glaciares. O sea, tuvo un crecimiento de más del 270%. Cuando uno ve la proyección de inversiones de 67.000 millones de dólares para el 2035 y exportaciones que van a ascender a 30.000 millones de dólares, bueno, claramente marcan durante todos estos años, Daniel, que la ley no atentó contra el desarrollo minero. Hay el aspecto más polémico y controversial de estas modificaciones tiene que ver con la delegación de las facultades en las provincias para que aporten al Instituto de Nibiología y de Glaciares los El relevamientos Yanigla. casi cada 5 años. ¿Y por qué ustedes objetan este cambio en la forma de controlar qué es un glaciar, qué es un periglaciar? ¿En qué consiste la crítica, Maxi? A ver, la crítica principalmente consiste que es una ley que viola el artículo 41 de la Constitución, que es la que manda que la nación puede dictar leyes de presupuestos mínimos, como era la ley de protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, Ujú. pero a su vez también tenía la conformación del Inventario Nacional de Glaciares a través de un organismo que tiene una seriedad desde el punto de vista científico significativo, como el Yanigla, pero a su vez también lo que acá se llevó adelante es una mirada de un sector particular, solamente el sector minero, como si el dominio originario de los recursos naturales solamente fueran los minerales críticos o los de las provincias cordilleranas, no contemplando, Daniel, lo que es la interjurisdiccionalidad que hoy tienen las cuencas hídricas y acuíferos y principalmente la preservación de un recurso estratégico desde el punto de vista geopolítico mundial para una cuestión vital de la vida humana, animal y de los distintos ecosistemas, pero también para distintas actividades económicas y productivas de muchísimas provincias que no tienen ese mineral crítico, que no tienen los glaciares, pero que se pueden comprometer desde el punto de vista interjurisdiccional las cuencas hídricas o el agua principalmente. Es por eso que estamos viendo lo que advertimos que iba a suceder
que es la judicialización por parte de otras provincias, por parte de otras organizaciones, y que a su vez hay que recordar que cuando Cristina Kirchner hizo el veto, la observación total de la ley, la Corte Suprema después validó constitucionalmente la ley actual, le dijo a una empresa minera que no atentaba contra el desarrollo de su propia actividad económica e hizo una clara interpretación de la ley. Vos estás hablando de La Pampa, que La Pampa obviamente recibe agua de la cordillera de los Andes donde está Mendoza y que ya el gobernador presentó una denuncia, Un amparo, sí, exactamente, un amparo y demás. ¿Ustedes también estaban recogiendo firmas para hacer una presentación colectiva? ¿Siguen adelante con esa iniciativa? Sí, nosotros seguimos con la iniciativa de que convocando a la ciudadanía para que se sume a la demanda colectiva para acompañar en los planteos de inconstitucionalidad acá en la Argentina, pero también hay que decirlo, esta ley que se votó el otro día, Daniel, viola tratados internacionales que la Argentina suscribió, y te digo dos. El reciente acuerdo Unión Europea-Mercosur, en su punto 2.3, donde claramente el acuerdo dice que los estados se comprometen a no legislar regresivamente en materia ambiental, y después el acuerdo de Escazú, que también está vigente desde hace 5 o 6 años en la Argentina. Maximiliano, José Luis Brea te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Un gusto. Buenas tardes. Un gusto. Mira, yo te quería preguntar porque, bueno, hay algunas provincias, sobre todo del NOA, que ven una oportunidad económica en esto, ¿no? Provincias que históricamente han dependido mucho del empleo público, es decir, que no tienen una riqueza equivalente a otras de la Argentina. Y también hay una lectura medio política, si querés, desde allá, no solo económica, de ver a la nación como queriendo manejar los recursos provinciales a la distancia y con otra problemática. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Vos cómo ves esta disyuntiva? ¿Es real? ¿Es ficticia? Primero, es una mentira que algunos gobernadores intentan instalar. Tengamos presente que los glaciares o el ambiente periglaciar que estaba inventariado es solamente el 1% del total de lo que está todo en el margen cordillerano. Segundo, en todos estos años, que son 8, casi 9, desde que se terminó el inventario nacional en el 2018, no hubo un solo pedido por parte de las provincias para desafectar del inventario algún glaciar o a un periglaciar. Y a veces hay bastantes comparaciones deshonestas, de cancha muy inclinada, de poca buena fe, porque hablan del caso chileno. Yo les pregunto que me digan, ¿por qué el mayor emprendimiento minero de esta región como Pascualama fue frenado del lado chileno? Es verdad, Chile no tiene ley de glaciares, ahora tiene una autoridad hídrica y una autoridad ambiental que sancionó a la empresa minera y está parado del lado chileno con pérdidas de 8.500 millones de dólares por haber explotado 3 glaciares y esto confirmado por la justicia, además de las autoridades hídricas y ambientales de Chile. Se compara después con Australia. Yo los mando a estudiar geografía. En Australia no hay glaciares. La polémica viene por otro lado. En Australia es porque usan aguas subterráneas. Bueno, pero a ver, pero ¿qué tiene Australia? ¿Qué tiene Canadá? ¿Qué tiene Finlandia? Dobles tipos de control, se controlan entre las distintas instancias, no se analiza proyecto por proyecto, se analiza la totalidad ecosistémica, la cuestión hídrica y la posibilidad del desarrollo del proyecto minero. Y esto es así. Ahora, Maximiliano, ¿hay un riesgo concreto, un no, problema grave con el agua? Discúlpame. Sí. Si no, yo los invitaría a ver bajo de la lumbrera qué es lo que sucedió. ¿A dónde está la riqueza de esos pueblos en bajo de la lumbrera?
¿A dónde está la riqueza en Famatina? ¿A dónde está la infraestructura? Bueno, eso es Tucumán y demás, ¿no? Pero yo en Catamarca. pero yo en San Juan he visto unas rutas realmente que van al Barreal y que van además que consecuencias, en ese caso hubo un efecto sobre las rutas viales y un emprendimiento, ¿no? No sé el caso lo digo solamente como testigo, como turista, pero bueno, es un tema polémico. Entonces, para vos el modelo canadiense sí que el chileno no serviría o serviría con estos dos controles de la autoridad hídrica y sería mejor un modelo como el Pero canadiense. Daniel, Uh-huh. nosotros sabemos, y sin ponerme en particular con ninguna provincia, el fragmentar la política de control ambiental en las distintas provincias es un error. Digo, porque es verdad lo que vos me decís. Yo acabo de venir de Hachal, de Iglesias, Uh-huh. de Rodeo. ¿Viste Hay lo una que parte. es? Sí, sí. Bueno, pero una parte, pero después la parte de la Ruta 40 está hecho un desastre. Uh-huh. Sí, sí. Y digo, y más allá de la infraestructura en rutas, y no quiero caer en una cuestión particular, ¿cuál es digamos, la devolución en términos de otros ítems a la ciudadanía y a las poblaciones de ese lugar? Uh-huh. Usted Entonces vuelvo a lo que decía al principio. Yo no estoy de acuerdo en fragmentar el federalismo ambiental de concertación. Esto va a ir a una balcanización del federalismo de concertación ambiental. Vamos a tener una carrera sin ningún tipo de límites entre las distintas provincias a ver quién más rápido saca del inventario nacional los glaciares o periglaciares. Tiene una inconstitucionalidad manifiesta en el artículo 3, que es el nuevo 3 bis, diciendo que es precautorio, o sea, se cuidan hasta que la autoridad de aplicación lo diga. Ahora, ¿por qué hubo 137 votos? ¿Eso es un fenómeno de la posición del gobierno libertario más los gobernadores de las provincias mineras que tienen intereses concretos en eso? Porque hay intereses concretos y, Daniel, a ver, porque también es un festival de repartos de ATN. Vamos. Sí, 200 mil millones de pesos, ¿no? Bueno, entonces, yo la verdad que no voy a elegir ser republicano intermitente y de ocasión. Si yo criticaba esto en tiempos del kirchnerismo, en tiempos del menemismo, que a Milei se lo tengo que aceptar porque sí. Si yo tuve la misma posición en relación, eran los mismos argumentos que utilizó Cristina Kirchner cuando la vetó. ¿Para qué? Para darle respuestas al gobernador de Uñac de aquel entonces. Los mismos argumentos utilizó. Recordemos, porque por ahí muchos no recuerdan, que el lobby minero, y a ver, yo no estoy en una posición en contra del desarrollo minero, yo no tengo una posición extrema ahora, pero también recordemos en la Argentina que el lobby minero volteó un gobernador en la provincia de San Juan en los 2000. ¿Quién era? No me acuerdo. Abelín. Que se oponía Por supuesto, Abelín, y junto a su hija senadora nacional, el tema, ¿te acordás de la discusión de hielos continentales y lo que era el acuerdo federal minero? Ahí el proyecto de ley dice que van a quedar bajo protección aquellas formaciones que demuestren un aporte hídrico relevante y verificable a una cuenca. Para ahí va a venir la discusión. Entonces, si el aporte de un periglaciar es poca agua, ahí se va a poder hacer minería. Si es relevante, no se va a poder hacer minería. ¿Y quién define quién es relevante? Los gobernadores. Ahora pasó esa facultad a la gobernadora. Los gobernadores, en vez de fortalecer al IANIGLA, que es un instituto científico tecnológico, nosotros le damos los gobernadores.
Y este instituto que está en Mendoza, ¿cuántos glaciares ha verificado que existen en la Argentina? ¿Tenés A una ver, idea? el 1% está inventariado. El Tienen resto, el resto no 99, está inventariado, no tenemos la capacidad. exactamente. No es que solamente no tenemos la capacidad. En el resto se podrían hacer los desarrollos con el impacto ambiental y la licencia social que muchas de estas empresas que son serias, algunas otras no, pero hay muchas empresas serias, lo pueden desarrollar. Pero ¿sabés qué sucede? ¿Por qué utilizaron muchos, y en esto la senadora Rollón y algunos otros, la palabra aclaratoria? Porque quieren garantizarle la impunidad a los proyectos que ya fueron rechazados. Por eso también quieren ir a una ley aclaratoria. ¿Esta es una ley aclaratoria o otro proyecto más? No, para mí no es nada aclaratoria. Eso es lo que están intentando instalar muchos de ellos en ese sentido. ¿Y cuáles son los proyectos rechazados, los más grandes? ¿Te acordás vos? ¿Es alguno que afectaba alguna cuenca hídrica, algo? Bueno, acordemos, vos me decías que recorriste, que habrás estado en Cuesta del Viento y demás. Recordemos lo que pasó con Veladero en el 2015 y la emergencia social ambiental. Sí, yo estuve en Cuesta del Viento, en el dique, ¿no? Pero no estuve en los yacimientos mineros, estuve como turista nada más, ¿no? Claro, bueno, obvio, sí. Imagínate, el dique es hermoso, el paisaje es hermosísimo. Las distintas comunidades que están en Rodeo, que están en Sachal, son hermosas. Pero recordemos hace 9 años atrás lo que pasó con Veladero. Yo me acuerdo de una serie de protestas en Hachal, ¿no? No sé cómo. Bueno, por supuesto, Hachal sigue, ahora han bajado un poco las protestas, pero en el 2015 Veladero tuvo una pérdida y el propio intendente declaró la emergencia social ambiental y tuvieron que revisar todo lo que se venía haciendo. Pero aparte, Daniel, acá creo que tenemos que poder equilibrar el agua como un recurso estratégico, el desarrollo de estas exploraciones mineras, pero eso es como compatible con protección del ambiente y como es compatible también con un desafío que por supuesto algunos gobernadores tienen por delante y lo estarán haciendo, en diversificar la matriz productiva. Estamos hablando de que estos son proyectos en 20, 30 años, termina y después ¿qué? Sí, después se retiran y queda el hueco de la minería a cielo abierto y cosas así, si no hay... A ver, y yo no digo que no, pero pongamos sobre la mesa, utilizan 2 millones de litros de agua por día. Entonces viste lo que medio definí, yo creo que el Parlamento en muchos aspectos se ha vuelto el templo de los mercaderes y que dentro de ese templo han puesto el becerro de oro, que es la plata fácil para un tiempo coyuntural y no poniendo sobre la balanza otros aspectos que son estratégicos para el desarrollo de este país, que es el agua dulce. Así. Bueno, Maximiliano Ferraro, presidente del bloque de diputados de la coalición cívica, esperemos que puedan presentar la denuncia penal y que haya un debate en la justicia y seguimos en contacto, ¿no, Maxi? Así es, bueno, por supuesto va a ser el tiempo de la justicia y la verdad que es una lástima, Daniel, porque esto fue tratado de manera express y que va a generar una inseguridad y una imprevisibilidad jurídica innecesaria para los buenos proyectos que por ahí son necesarios en muchos países, en muchas provincias dentro del país, pero bueno, es la nueva modalidad que tenemos en el Congreso de este tratamiento de todos los expedientes de manera express, pero también con un claro déjà vu a cómo fue este debate cuando vino la observación y el veto total de Cristina Kirchner. Bastan ver los considerandos de ese veto total con los argumentos dados por muchísimos libertarios en la Cámara de Diputados. Parecieran ser que se los dictó Cristina. Una coincidencia, coincide en eso entonces, entre otras. Está bueno. Bueno, por eso, habría que, te voy a mandar el decreto de observación total. Dale. Y después los discursos de algunos diputados libertarios y vas a ver la coincidencia en relación a esto. Y que no estamos hablando de una ley de minería, estamos hablando de una ley de protección ambiental, que no es un capricho
de la Cámara de Diputados, no fue un capricho de Lilita en aquel entonces, ni mucho menos, sino que es una manda constitucional de la reforma del 94. Artículo 41. Bueno, muchas gracias, Maxi, se nos acaba el No, tiempo. gracias a ustedes, que tengan, dale, y muy buenas tardes. Ya, muy buenas tardes, muy buen fin de semana, Gracias. un abrazo. Bueno, escuchamos entonces ahí las objeciones de una de las voces que criticó la aprobación de esta ley, José Luis.